¿Cómo están mis queridos hermanos, mis amigos? Me siento muy contento, muy feliz cuando usted también toma su tiempo para poder disfrutar de esta buena programación que se prepara aquí a través de Hub Media Honduras y por supuesto todos los canales que se unen en la red de comunicaciones que tiene la Iglesia Adventista acá en Honduras. Hoy ya es domingo 14 de julio. Algo ha de estar pasando en La Ceiba, porque hay una avenida muy importante donde está la iglesia adventista allá en La Ceiba que se llama la avenida 14 de julio. Bueno, fui pastor en Ceiba, pero les soy honesto, no sé qué fiesta se celebra ese día. Pero bien, hoy me imagino que lo están celebrando. Pero usted está celebrando con nosotros aquí el poder disfrutar de esta buena programación del programa Escrito Está, que se transmite todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Así que vamos a iniciar este programa como siempre lo hacemos, invitando la presencia de nuestro Dios. Oremos. Cariñoso Señor y Padre que estás en los cielos, en este momento nuestros corazones se llenan de gozo, de alegría, porque podemos sentarnos con calma a disfrutar de esta buena programación. Pedimos que tú nos bendigas no solamente al disfrutar de la música, sino también al disfrutar del poderoso mensaje de la palabra de Dios, que pueda transformar también nuestras vidas. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Muy bien, mis amados hermanos, mis queridos amigos, hoy me siento contento y yo también voy a sentarme a disfrutar esta hermosa alabanza. ¿Sabe? Me encanta cómo estos muchachos de la Academia de Fontainebleau, ellos hacen una cantidad de música preciosísima, de lo mejor que yo he escuchado. Y es de una academia adventista que se encuentra en Canadá. Y hoy vamos a escuchar a estos muchachos con este tema que lleva por título We Have This Hope. En otras palabras, tenemos esta esperanza. Así que disfrutemos todos de esta hermosa alabanza.
Gracias muchachos, gracias a la Academia de Fontainebleau por tan exquisito mensaje musical. Yo disfruto de la música, me encanta la música, así que yo disfruto especialmente cuando hay buena música. Y bien, vamos ahora a nuestra lectura bíblica, que es el preámbulo ahora sí de lo que es el mensaje que nuestro pastor Roberto Costa nos trae todos los domingos. Así que en esta ocasión la lectura bíblica está basada en Mateo 4, 19 y 20. Así que ya lo tengo aquí preparadito. Mateo 4, 19 y 20 y dice así: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿De qué nos va a hablar el pastor Costa? Ya por este texto bíblico ya parece que nos va a hablar de la pesca, de las redes, pero el título del tema es Pedro el impetuoso. Ya usted conoce cómo era Pedro, el carácter de Pedro, era un sanguíneo colérico, ese era Pedro. Pero bien, vamos a ver de qué trata el tema, de qué nos va a hablar el pastor Roberto Costa. Pastor, le dejamos los micrófonos, las cámaras, las luces, para que Dios le use poderosamente al presentarnos la palabra de Dios. Adelante, pastor Costa. El camino del éxito no siempre es fácil y con frecuencia surge tras varios fracasos repetidos. Ese es el caso de Rowland, quien después de trabajar en un barco ballenero, decidió abrir un negocio junto a su hermano en California. El negocio fracasó y Rowland se mudó al este de los Estados Unidos y abrió una tienda. Luego otra y luego otra. Todas fracasaron. Decidido a no darse por vencido, se mudó a la ciudad de Nueva York y abrió otra tienda. Esta vez el negocio no solo no fracasó, fue todo un éxito. Y después de su muerte, trasladaron su tienda a la calle 34 y Broadway, donde se convirtió en uno de los almacenes más grandes del mundo. ¿Quién no ha escuchado de Macy's? El éxito de Henry Ford en la industria automotriz es otra leyenda. Pero ese éxito tampoco fue instantáneo. Su primera empresa fracasó sin producir un solo automóvil. Su segundo intento fue tan fallido como el primero. Renunció a su siguiente compañía, pero Ford finalmente revolucionó no solo la industria de la fabricación de vehículos, sino también la industria en sí. Él dijo: el fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez de manera más inteligente. ¿Cuántas personas fracasan antes de tener éxito en su vida espiritual? La respuesta es todas. Y hoy estudiaremos sobre un personaje que se tardó en tomar las decisiones correctas, y su experiencia será un estímulo para todos los que sienten que han fracasado como seguidores de Jesús y se preguntan si alguna vez serán discípulos fieles. Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. ¿De quién estoy hablando? Bueno, de un hombre agresivo, racista, que hizo promesas que no fue capaz de cumplir. El mismo Jesús se refirió a él como Satanás. Y la Biblia presenta a Pedro como un pescador originario de la ciudad de Bethsaida, cerca de Capernaum, en el extremo norte del mar de Galilea. Su nombre es Simón Bar Jonás, Simón el hijo de Jonás. Y Jesús le dio el sobrenombre de Pedro, razón por la cual a veces se le llama Simón Pedro. Fue el primer cristiano convertido, siendo llevado a Jesús por su hermano Andrés. Hay mucho de Pedro en la Biblia. Escribió 2 libros, y cuando leemos sobre el llamado a seguir a Jesús en Mateo 4, tenemos la impresión de que conocía a Jesús desde hacía algún tiempo. Jesús lo llamó a Pedro y a su hermano Andrés, y les dijo lo que aparece en San Mateo capítulo 4, versículos 19 y 20. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora, es muy interesante que de todas las personas, Jesús haya escogido a Pedro. Pedro no era un líder religioso, no se había graduado en las mejores escuelas del país,
No es que no haya tenido educación, pero las escuelas de esos días estaban plagadas de orgullo e intolerancia y Jesús estaba buscando a alguien genuino, enseñable y humilde. Alguien con valor moral y con el deseo de honrar a Dios. Si tienes eso, Dios puede usarte sin importar lo que hagas en la vida. Y otra razón por la que es importante que Jesús llamara a Pedro es porque Pedro estaba lejos de ser perfecto. Era áspero e iba a necesitar mucho lijado antes de que Jesús pudiera suavizarlo. En Mateo 17, por ejemplo, cuando presenció la transfiguración, le preguntó a Jesús si tal vez deberían hacer tabernáculos para que Moisés y Elías pudieran quedarse un rato. Y en otra ocasión, le dijo Jesús lo que está registrado en Mateo 19, 27. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? En otras palabras, ¿qué hay para nosotros? Pedro hacía las preguntas que otros no se atrevían a decir. Por ejemplo, cuando Jesús se dispuso a lavar los pies a los discípulos, Pedro le respondió, no me lavará los pies jamás. ¿Y cuándo hizo esto? Justo antes de pedirle que no solo le lave los pies, sino también las manos y la cabeza. Y cuando vio a Jesús en la orilla del lago, estaba tan emocionado que se zambulló y nadó hasta la orilla. Así era Pedro, impetuoso, apurado, un hombre de acción. Hablaba primero, pensaba después. Daré mi vida por ti, le dijo Jesús. Y por supuesto sabemos cómo resultó eso. Pedro necesitaba crecer. Esas son las personas a quienes Jesús llama para ser sus discípulos. Personas que necesitan crecer. Porque la realidad es que todos necesitamos hacerlo. Nadie es un producto final. Si sientes que Dios te está llamando y lo está haciendo, no esperes hasta que te sientas listo. No esperes a ser suficientemente bueno para Dios. Pedro aceptó el llamado de Jesús y creció. Pedro fue transparente, honesto. Honesto acerca de sus sentimientos, honesto acerca de su amor por Dios y honesto acerca de sí mismo. Así que echemos un vistazo a varios episodios de la vida de Pedro. Veremos qué podemos aprender, no solo sobre Pedro, sino también sobre nosotros mismos y cómo podemos tener una relación exitosa con Dios a pesar de nuestras faltas. Uno de los momentos más memorables de Pedro ocurrió una noche en un lago. Jesús había alimentado a miles con solo 5 panes y 2 peces. Y luego pidió a los discípulos que se adelantaran en un bote al otro lado del lago. Y pronto se desató una tormenta. La Biblia dice en San Mateo 14, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y siendo la 4ª vigilia de la noche, era entre las 3 y las 6 de la mañana, y según lo que escribe Juan, parece que iban como a 3/4 partes del camino a través del mar o ese lago, cuando aparece Jesús caminando sobre el agua. Los discípulos inicialmente se atemorizaron, no estaban seguros de lo que estaban viendo. Pero Jesús dijo, soy yo, no tengan miedo, no temáis. Y Pedro estaba extasiado. Llamó a Jesús y le dijo lo que aparece en San Mateo 14. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esto estaba fuera de serie. Pero al hacer esto, Jesús le estaba dando un mensaje a Pedro, a los discípulos, a ti y a mí. Y es que Él puede y quiere hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. La experiencia de Pedro con Jesús fue una experiencia milagrosa. Caminar sobre el agua, ¿cómo es posible? Pero esto es lo que Dios puede hacer. Y Jesús le dijo a Pedro, le dio a Pedro, mejor dicho, después de haber dialogado, no sé qué habrá dicho, pero esto fue una experiencia única la que le dio. Ningún otro discípulo hizo lo que él hizo esa noche. Pero Pedro estaba a punto de aprender algo que olvidaría cuando realmente necesitaría recordarlo. Porque mientras Pedro caminaba sobre el agua hacia Jesús, comenzó a hundirse. Evidentemente apartó los ojos de Jesús y miró en cambio al mar tormentoso. Y cuando nos enfocamos en las tormentas de la vida más que en la solución, cuando nos olvidamos que Dios es capaz, eso es lo que sucede. Pedro se hundió en un mar tormentoso, sin chaleco salvavidas, pero tuvo el discernimiento para hacer lo correcto y llamó a Jesús.
No había tiempo para la elocuencia ni la oratoria. No había tiempo para el lenguaje florido. Gritó desde su corazón. Solo una oración de 2 palabras. Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Se acercó a Pedro, lo tomó de la mano, lo metió de nuevo en el bote. Y dice San Mateo capítulo 14. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando apartamos los ojos de Jesús, ahí es cuando comienzan los problemas. Pero cuando clamamos a Dios con desesperación, Él nos escucha y contesta. Pedro era culpable de ponerse en aprietos, pero eso no le importaba a Jesús. Vino a socorrerlo. Y eso es lo que hace por ti, lo que hace por mí. En las tormentas de la vida, no quites los ojos de Jesús. Lo lamentable de todo es que, por un momento, Pedro olvidaría la lección que había aprendido aquella noche en el lago. Y después de esta pausa, pues continuaremos con el tema de hoy. Volveré en unos instantes. Gracias por sintonizar Escrito Está. Si bien muchos ya conocemos cómo termina la historia de Pedro, él no fue un éxito instantáneo como discípulo de Cristo. Cuando Jesús le preguntó a sus amigos quién decía la gente que era él, ellos contestaron lo que registra en San Mateo capítulo 16. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es Pedro, directo, decidido, confiado, firme. Pero justo al final de ese mismo capítulo, mientras Jesús le explica que va a sufrir a manos de los líderes religiosos, que va a ser crucificado y que va a resucitar de entre los muertos al tercer día, Pedro vuelve a meter la pata, por decir así. La Biblia dice que Pedro comenzó a reprender a Jesús y a amonestarlo y censurarlo, diciendo lo que está en San Mateo 16, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro no estaba ayudando a Jesús al decir esto. Estaba tratando de disuadirlo de llevar a cabo su misión de salvar al mundo. Estaba tratando de evitar la muerte de Jesús en la cruz. ¿Sabes? No siempre ayudamos a alguien con nuestras palabras. Tristemente es así. A un misionero que va a un lugar lejano, no lo ayudas recordándole lo peligroso que es ese lugar. A alguien que está comprometido con una gran obra humanitaria o un proyecto comunitario de algún tipo, no lo ayudas sugiriéndole que más podría comprar con todo ese dinero, lo que ellos podrían hacer con ese dinero. Y Pedro expresó su preocupación, pero no de una manera que ayudara a la misión de Cristo. Y Jesús le respondió lo siguiente, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Si esto debió doler. Pero Pedro en su celo no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Satanás estaba tratando de desanimar a Jesús y lo estaba usando a Pedro. Y Pedro tardó en aprender que el camino de Jesús y el camino de sus seguidores sería un camino de dificultad y humildad. Él quería evitar las pruebas y Jesús fue directo con Pedro porque él necesitaba crecer, ver el estado de su corazón. Jesús sabía que algún día leeríamos estas palabras, por lo que también estaba hablando para nuestro beneficio. Finalmente Pedro aprendió. Esto es lo que escribió más tarde en una de las cartas que están en la palabra de Dios. Y dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Pedro aprendió, Pedro creció, y Dios le tuvo paciencia, lo que significa que Dios también tiene paciencia con nosotros mientras desarrollamos nuestra fe.
De hecho, en el mismo capítulo, cuando Pedro declaró que Jesús era el Hijo de Dios viviente, Jesús le dijo esto a San Pedro. Leemos en San Mateo capítulo 16. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, yo sé que algunos quieren creer que Jesús estaba llamando a Pedro esa roca, o que Pedro fue el primer papa, el primer obispo de Roma. Bueno, no se refiere a eso, amigo, amiga. No había papas en el siglo I después de Cristo. Pedro no fue un papa, no fue católico y ciertamente no era la roca. Lo cierto es que no hay evidencia bíblica que respalde esta postura. Pero para entender mejor es necesario analizar esto lingüísticamente. Recordemos que Jesús le dio a Simón el sobrenombre de Pedro, que proviene del griego Petros, que significa piedra, una pequeña piedra tal vez, una piedrecita. Y Jesús dijo, tú eres Petros, o sea, una piedra, y sobre esta Petra, una gran roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y la palabra griega para infierno que se usa aquí es Hades, que significa sepulcro. El mismo Pedro fue vencido. Lingüísticamente Pedro no es la roca, experiencialmente tampoco. No nos conviene una iglesia edificada sobre un Pedro, quien negó a Cristo, quien le cortó la oreja a un hombre y quien estuvo tan equivocado que en el libro de Gálatas tuvo que ser amonestado por Pablo. Lo que la Biblia sí declara es que Dios es la roca. Mira lo que dice, hablando de Jesús, el Dios del Antiguo Testamento también y del Nuevo Testamento. Dice Salmo 89, Él me clamará, mi Padre, eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Pedro contribuyó inmensamente no solo a la iglesia cristiana primitiva, sino también al crecimiento y desarrollo del cristianismo. Y lo sigue haciendo. Pero él no es la roca. Fue un hombre defectuoso, a quien Dios utilizó para hacer grandes cosas. Por lo que sabemos, solo 4 personas escribieron más libros de la Biblia que Pedro. Pero antes de ser reconocido como autor de 2 libros, es más recordado por su peor momento. Ocurrió la noche previa a la muerte de Jesús. Estaban en el aposento alto y Jesús acababa de instituir la cena del Señor. Tomaron jugo y partieron el pan, señalando la muerte de Jesús, que estaba a solo unas horas de distancia. Y aquí está el registro bíblico, San Mateo capítulo 26. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Jesús citó al profeta Zacarías y luego continuó, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y estoy seguro de que habrías dicho lo mismo. Oh, no, nunca haría eso. Yo no. Y luego todo se echó a perder. Pero eso es lo que ocurrió con Pedro. Alguien que cayó tan bajo pudo recuperarse y convertirse en un seguidor de Dios verdaderamente destacado. ¿Cómo puede suceder esto? Lo averiguaremos en unos instantes. Una de las razones por las que las personas se oponen a la Biblia es porque los que se llaman cristianos no han sido un buen ejemplo del poder transformador que la Biblia puede tener en nuestras vidas. Es que la gente quiere ver una vida que ha sido cambiada por la palabra de Dios. Todos necesitamos desesperadamente de la ayuda divina. Es por eso que Dios envió a su Hijo para ocupar tu lugar y mostrarte el camino. Todos tus pecados, todas tus rebeliones contra Dios fueron depositadas sobre Jesús. Y gracias al don del propio Hijo de Dios puedes tener los registros limpios por la fe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
Aquí todas son hechas nuevas. Bueno, Pedro estaba demasiado confiado, como cuando caminó sobre el agua y apartó la vista de Jesús y se hundió. Bueno, claramente apartó sus ojos de Jesús nuevamente, porque poco después de declarar que estaría dispuesto a morir antes de negarlo, las cosas no le fueron bien. Ahora, no estoy culpando a Pedro, pero espero que podamos aprender de su experiencia. Estaba muy cerca de Jesús. Te preguntarás, ¿por qué siempre parecían ser Pedro, Santiago y Juan los tres más cercanos a Jesús, a pesar de que Pedro parecía ser el hombre tan áspero, testarudo y complicado? Cuando Jesús se fue al Getsemaní a orar, los tres se quedaron dormidos. Incluso le dijo a Pedro cuando lo encontró durmiendo, ¿no pudiste velar conmigo una hora? Ahí Jesús le estaba haciendo una advertencia. Pedro, para ser un hombre que prefería morir antes de negarme, no has tenido un gran comienzo. Tras el arresto de Jesús, Pedro tomó una espada y le cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Ahora, ¿piensa que la intención de Pedro era solamente cortarle la oreja a ese hombre? No. Yo pienso que le tiró a cortar la cabeza. Si el muchacho no lo hubiese hecho así, pues le cortaba el cuello. Si hubiera sido el caso, tenía mucho tino, pero lo más probable es que estaba apuntando a la cabeza, ¿verdad? El hombre debe haberse agachado en ese momento justo y tras el arresto de Jesús. Ahora Pedro lo negó miserablemente, negó conocerlo delante de todos. Y cuando un hombre lo reconoció rápidamente, respondió, no sé lo que dices. Y luego en Mateo 26 dice, él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Bueno, ya van dos veces. Y a continuación dice Mateo 26:73, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ah, sí, amigo y amiga, eso debió doler. Después de declarar que prefería morir antes que negarlo, fue un tremendo golpe bajo, ¿verdad? ¿Alguna vez has caído tan bajo? Bueno, mira lo que le pasó en los días siguientes. El día de la resurrección de Cristo, un ángel les anunció a las mujeres que iban al sepulcro lo que está en San Marcos capítulo 16. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. ¿Lo notas? No se había olvidado de Pedro, no lo había desechado. Y en Juan 21, cuando Pedro pesca milagrosamente 153 peces grandes y están comiendo con Jesús en la orilla, Jesús le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Previamente, Pedro había declarado lo que está en San Mateo 26. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué diría él ahora? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Esta vez no dependía de su propia seguridad. Jesús le preguntó por segunda vez y él dio la misma respuesta. Y nuevamente, en Juan 21:17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora se pone interesante cuando mira las palabras aquí utilizadas en el original griego. Porque cuando Jesús le pregunta, ¿me amas?, usa una palabra griega ágape, las primeras 2 veces. Ese es un amor abnegado, es la forma más elevada de amor. No es fileo, que significa amor fraternal. Este es un amor incondicional. Pedro, ¿me amas así? Es el tipo de amor que motiva a alguien a defender a Jesús, incluso si tiene que morir. Y Pedro responde, sabes que te fileo, o sea, te amo fraternalmente. Te amo con amor fraternal. Y Jesús pregunta por segunda vez, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas incondicionalmente? Sabes que te fileo, o sea, te amo con amor fraternal.
Y la tercera vez que Jesús dice, me fileo, me amas con amor fraternal, Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas, lo cual es interesante. Sabes que te amo con amor fraternal. También sabes que la última vez que hice una gran profesión, caí de frente, fallé. Sabes lo débil que soy. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro negó a Jesús 3 veces y Jesús lo restauró 3 veces. Piénsalo. Pedro había fracasado estrepitosamente y sin embargo Jesús lo comisionó para ser un líder en su iglesia. Y lo que Jesús hizo por Pedro, lo puede hacer por ti o por cualquier otra persona. Entonces, ¿qué pasó más adelante con Pedro? Fue lleno del Espíritu Santo en el Pentecostés, en el día del Pentecostés, y 3,000 personas se bautizaron en un solo día. ¿Te imaginas después de un sermón sin micrófono, sin internet, sin nada de lo que hoy tenemos? Se abrieron las compuertas del cielo y la iglesia creció exponencialmente. En otra ocasión, él y Juan se encontraron con un hombre paralítico que estaba mendigando y Pedro le dijo lo que está aquí en Hechos capítulo 3. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se fue saltando y alabando a Dios. Vemos a Pedro realizando milagros. Además pronunció una de las líneas más audaces y conmovedoras del libro de los Hechos. Esta es la frase que él dijo en Hechos capítulo 4. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Quién es este hombre? Este es el tímido y vacilante Pedro, ahora con una columna vertebral de acero. Y en Hechos 5, cae arrestado por su fe, va a prisión, es liberado por un milagro de Dios y luego regresa directamente al templo para continuar predicando. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, aquí lo tenemos en Hechos capítulo 12. Herodes manda a Pedro nuevamente a la cárcel. Santiago ya había sido ejecutado y Pedro era claramente el siguiente. Pero en la prisión lo encontramos durmiendo tan profundamente que un ángel tuvo que despertarlo para que saliera mientras las puertas se abrían milagrosamente delante de él. Este era un hombre nuevo. Dios tomó esa piedra tosca, la pulió y fue usado poderosamente. Con esta historia, amigo y amiga, podemos aprender sobre cómo tratar a los demás cuando fallan, pero también sobre cómo nos trata Dios. Si puedes verte a ti mismo en Pedro, entonces puedes ver el amor de Dios por ti en el trato de Jesús con Pedro. Dios te ama. Sí hay un Pedro en todos nosotros. Y un nuevo Pedro esperando a salir. Confíale tu vida a Dios ahora mismo. Con tus faltas y fracasos, con tu quebrantamiento, con tu insuficiencia, y recibe la certeza de que Dios te convertirá en una nueva criatura, tal como lo hizo con Pedro. Acompáñame en oración. Padre Celestial, te agradecemos por tu paciencia. Como fuiste paciente con Pedro, sabemos que serás paciente con nosotros. Padre, te pido que obres en nuestras vidas. Hoy, junto con quienes están orando conmigo, te pido que restaures nuestros corazones y nos llenes de esperanza y una vida nueva. Reclamamos esta promesa ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Podríamos hablar mucho más acerca de Pedro, pero qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Ha llegado el momento de despedirnos. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias, Pastor Costa, por tan educativo tema. Realmente nos sentimos reconfortados de ver cómo Dios nos trata. Cómo deberíamos ser tratados. Pero no es así como Dios nos trata, como deberíamos ser tratados, sino que Dios nos trata de una manera diferente. Y yo creo que todos nosotros tenemos
un Pedro dentro de nosotros. Un Pedro rebelde, un Pedro que se rebela contra la voluntad de Dios, que quiere hacer su propia voluntad. Pero sabe, aún en ese tipo de temperamento, Dios puede utilizar ese temperamento y transformarlo para honra y gloria de su nombre. Por lo tanto, seamos imitadores de Pedro, seamos dóciles, aunque el ímpetu nos salga de nuestro yo, ¿verdad? Pero dejemos que el Señor transforme nuestras vidas. Bien, prácticamente hemos llegado al final de la programación de este domingo. Quiero, sí, aprovechar este momento para invitarles a la programación de este próximo miércoles. Este próximo miércoles le toca a nuestro Hospital Adventista Valle de Ángeles la programación en este programa maravilloso que lleva por título Quiero vivir sano. Quiero vivir sano. Ellos, cuando digo de ellos me refiero al Hospital Adventista Valle de Ángeles, con el pastor Enzo Costa, la hermana Carla y el equipo de médicos y de apoyo del hospital, siempre están preocupados por nuestro bienestar, por nuestra salud física y nuestra salud espiritual. Así que no se pierda usted la programación de este próximo domingo en el programa Quiero vivir sano. Bien, por lo demás, solamente me resta recordarles también la programación del próximo domingo. Usted tiene un compromiso, una cita, agéndela, no la deje pasar por alto. En este programa, escrito está que se transmite a través de Hope Media Honduras. Dios les bendiga, un fuerte abrazo, cuídese y tenga una linda semana. Hasta la próxima.